Bueno, buenos días. Muchas gracias, Colín. Muchas gracias a la organización, al Museo del Romanticismo, por haber aceptado esta ponencia. Bueno, dirán este título tan largo, ¿por qué? Bueno, he elegido a algunos protagonistas. Podría haber elegido a algún tipo de colección como la de sillas, la de asientos del museo, como hilo conductor para presentar la colección de fotografía del Museo Nacional de Artes Decorativas. Pero he preferido eh, empezar con unos personajes porque cuando recibimos la comunicación de este congreso estábamos precisamente trabajando con unas fotografías de la colección que tenían unos retratos de algunos ministros, ¿no? Voy a empezar por el final en lugar de por el principio, ¿no? El museo va a cumplir ahora 110 años de existencia y bueno, he elegido esta fotografía porque es un poco un resumen de cómo se han ido formando las colecciones, un poco las colecciones del museo. Esta fotografía está hecha por una compañera del museo durante la inauguración de la exposición El afán moderno, y en ella podemos ver al actual ministro de Cultura y Deporte, vemos también a la directora del museo y al director general de Bellas Artes. Son los tres personas que están de cara, que se les ve la cara, mientras que de espaldas están los dos comisarios de esta exposición. Vamos a pasar. Como decía, el museo tiene 110 años ya de historia. Se crea por Real Decreto el 30 de diciembre de 1912 dentro de esa línea que existía en aquellos momentos de creación de museos de artes industriales, ¿no? Como ven, dice que se crea en el Palacio de Cristal del Buen Retiro. Nunca estuvo allí el museo. El museo acabó en un piso en la calle Sacramento de Madrid. La idea era imitar lo que decía de estos museos que se estaban creando o que se habían creado ya en Europa, y es muy curioso porque en el preámbulo hace una referencia al South Kensington y a la colección de fotografía, que en aquellos momentos ya contaba con 200.000 fotografías en su colección. En el mismo Real Decreto, en el artículo 5, se hace una especial mención a la fotografía como parte de las colecciones que deben, de los materiales que deben estar en la biblioteca para cumplir esas funciones didácticas que eran las que tenían en mente los creadores los creadores del museo. Pues bien, como decía, estamos viendo algunas fotografías que curiosamente son las primeras que entran en el museo. Estas primeras fotografías entran en el museo probablemente en el mismo año de su creación. Se crea por Real Decreto el 30 de diciembre de 1912 y el museo empieza a funcionar en 1913. La primera es un retrato fotográfico de Amalio Gimeno y Cabañas, que era ministro de Instrucción Pública justo antes de la creación del museo. Nos falta la fotografía del ministro que firmó el Real Decreto, que era Santiago... se me ha ido ahora. Pero bueno, tenemos las de todos los de ese año, exceptuando las de Bonifaz. Es una fotografía oficial de las que se podían repartir, pero todas estas fotografías llevan unas dedicatorias especiales, en este caso para el Museo Nacional de Artes Industriales. Pasamos a la siguiente. Es el retrato de Antonio López Muñoz. En este caso, la anterior era de un fotógrafo anónimo. En este caso es una foto de Vicente Gómez Novella. Lleva el sello en seco con letras en dorado de Foto Art Novella. Otra más de Joaquín Ruiz Jiménez. Todos estos son ministros que están en el mismo año, 1913, ¿no? Para que luego hablen de crisis de gobierno, en ese mismo año hubo 4 o 5 ministros, ¿no? En este caso es una foto de Viedma, ¿no? de otro estudio fotográfico de aquí de Madrid. Y esta de Francisco Bergamín, que aunque está fechada en 1916, también es del año 1913. Bergamín también fue ministro de Instrucción Pública en ese año.
Eh, la siguiente foto, o el soporte que sujetaba esa foto, es una de Pedro Poggio. Se conserva la dedicatoria al museo del año 1915. Pedro Poggio fue el primer director general de Bellas Artes. Anteriormente, en el Ministerio de Instrucción Pública, lo que existía era un departamento, pero no había llegado a la categoría de dirección general. He traído aquí una foto para que le vean. No es nuestra, no es de la colección. Pero bueno, aquí lo que vemos es que todas estas fotografías habían sido hechas, la de Bergamín por Kaulac, la de otro ministro por Novella. Bueno, nos faltaba por ver quizás al más interesante de todos, es José Joaquín Herrero, que fue director general de Bellas Artes en 1931. Pero había desempeñado todos los puestos habidos y por haber dentro del Ministerio de Instrucción Pública. La fotografía es de Padrón. Bueno, es un personaje importante porque es el que redacta, o al menos así creemos, ese Real Decreto de creación del museo. Antes había hecho, en 1911, había redactado también la Ley de Excavaciones Arqueológicas. Y bueno, todos estos personajes tenían, bueno, voy a comentar muy rápidamente. Esta probablemente es la primera fotografía que ingresa las primeras fotografías que ingresan en el museo. Son de Novella, de Vicente Gómez Novella, y son unos retratos de la bailarina Tórtola Valencia. Fueron premiadas en 1913 en una exposición de artes industriales y fueron adquiridas para el museo. Son adquiridas, además tenemos el documento en el museo del ingreso, son adquiridas por Joaquín Herrero y por Doménet. Doménet es el director en ese momento del museo. Son las primeras, son de autor y son de las pocas que tenemos obras de autores, de fotógrafos conocidos, ¿no? Porque el museo, fundamentalmente, la colección es una colección, como comentaba antes Carolina, de fondos documentales del museo. Aquí tenemos unas fotografías de Kaulac en el álbum de la Exposición Antigua de Cerámica Española, que son bastante curiosas porque algunas de las piezas que aparecen en este catálogo son fototipias de la casa de la editorial Hauser y Menner, van a ser luego adquiridas en el museo, ¿no? Tenemos aquí una pieza de Buen Retiro que se puede ver en el Centro de la Fotografía y que fue adquirida hace pocos años por el museo. Bueno, pasamos, después de ver estas fotos de autor, vamos a pasar a ver lo que ocurría en el museo. Los auténticos pioneros de la fotografía en el museo fueron los miembros del personal del museo. En esta foto de grupo, no se puede decir que sea un fotocall como la que hemos visto al principio, vemos al director, sentados a Gregorio Muñoz Dueñas y al director Rafael Domenech, y detrás vemos a Matilde Calvo Rodero, a Victorina Durán, a Pérez Dolz, a una serie de colaboradores del museo que algunos de ellos, como Pérez Dolz, van a ser los que van a desarrollar ese trabajo de fotógrafos en el museo, ¿no? En el centro un autorretrato de Pérez Dolz y al lado una fotografía de Luis Pérez Bueno, uno de los conservadores del museo, que posteriormente sería director, y de Gregorio Muñoz Dueñas. ¿En qué consistía el trabajo? Pues aparte de hacer retratos de la gente, se dedicaron a documentar la colección. Aquí tenemos en el centro un par de fotografías de negativos en vidrio de unas camisas bordadas, ¿no? Yo creo que son mejores las fotografías, las antiguas, que las que he puesto para ilustrar al lado. Y bueno, vemos que no solo hacen las fotografías, sino que también las editan, ¿no? Hacen una especie de Photoshop del momento y vemos en la foto de la derecha cómo el negativo ha sido enmascarado para recortar la fotografía.
No solo hacían fotografía documental de las piezas, sino también fotografiaron toda la museografía del museo. Esta es una fotografía en la calle Sacramento. Como les decía, podía haber puesto todo de asientos del museo porque tenemos unos cuantos. Con una escena de una de las salas. Al fondo, si se fijan, hay un personaje que todavía no hemos conseguido identificar, pero que probablemente puede ser el ordenanza Esteban de la Fuente o el conserje Eusebio López. Hay algunas fotografías dentro de la colección que pueden ser alguno de estos individuos que no hemos conseguido todavía identificar. Es más fácil que identifiquemos las piezas que aparecen en la museografía que algunos de los personajes que están retratados. Toda esta documentación enseguida dio paso a una difusión de esos trabajos, de esa investigación. Este es el anuario de 1916 en el que ya se podían ver algunas de esas fotografías con la presentación de las salas del museo y de otros trabajos que se estaban realizando. En estas publicaciones podemos ver el trabajo que conllevaba, ¿no? Esta es una edición de Muebles Antiguos Españoles del director, de Rafael Domenech, y del conservador Luis Pérez Bueno, en las que se pueden ver, entre otras piezas, las sillas, que ya les digo que abundan en la colección, y en las que encontramos de nuevo negativos que han sido retocados para esa publicación, ¿no? La silla de la derecha es una de las que aparece ahí representadas. Luego esta nos va a volver a aparecer en otra fotografía. La colección abarca una variedad temática y con una variedad de soportes considerable. Tenemos negativos en cristal, tenemos acetatos, tenemos positivos en papel, en gelatina, en albumina, etc. Y aquí pueden ver algunas, una fotografía de Lauren con una vista de la Alhambra, una pieza en papel, una pieza japonesa, con un retrato de Alfonso XIII niño, que está hecha probablemente en Yokohama, luego fue comercializada desde Manila, y en realidad lo que tiene es un retrato, una foto tomada de un retrato que hizo Fernando Devas aquí en Madrid. También tenemos colección de fotografía estereoscópica, en este caso es una fotografía comercial con una foto del Museo del Cairo, de Rautep y Nefret, que como vemos también están sentados, ¿no? La temática, como decía, es también muy variada. Tenemos fotografía de patrimonio, fotografía didáctica hecha especialmente por el personal del museo, fotografía de viajes que pertenecen a algunas colecciones que no son de los funcionarios del museo, sino de gente que estaba muy cercana, ¿no? Hay fotos de turismo de guerra, fotos de peregrinaciones a Tierra Santa, etc. Y bueno, esto es quizá la parte que se ha estudiado más, porque es la fotografía, por así decirlo, histórica, que era la que había quedado por un lado apartada y que pasó a ser documentada en años recientes. Pero contamos con otra colección muy importante, que es toda la fotografía de archivo que se hace durante todos los años del museo para ilustrar esa colección. Tenemos fotografías del edificio, fotografía arquitectónica. Este es el Palacio de la Duquesa de Santoña, actual sede del museo, que se ha ido convirtiendo con las sucesivas ampliaciones en el museo actual. Dentro también ha sufrido cambios en la museografía, ¿no? de una museografía muy tradicional en relación con la época a otra presentación actual. El museo no ha estado siempre en relación con la historia, también ha tenido sus más y sus menos. Aquí tenemos otro fotocall de estos, pero bueno,
Tenemos al entonces director general, Pérez Enviz, a la directora del museo, a la directora emérita del museo y delante de un tapiz con la Fundación de Alejandría a la entonces esposa del dictador. Y afortunadamente desde el paso de la dictadura llegamos a la democracia. Al lado tenemos una fotografía de los reyes, Juan Carlos y Sofía, firmada por Gienes. Como decía, no tenemos muchas fotos de autor, esta es otra de ellas. De la documentación a la fotografía y de la fotografía a la documentación. Bueno, la fotografía fue prioritariamente un sistema de documentación en el museo. Esta es una de las primeras fichas del museo, con los negativos en vidrio que se utilizaban. Con el paso de los años, la documentación se fue mejorando, tiene una ficha de Navascues ahí, y las nuevas técnicas permitieron, mediante hojas de contacto, ir multiplicando esas fotografías para llegar finalmente a lo que hemos llegado hoy, la fotografía digital. Son 3 fotos de la misma pieza en distintas épocas. Muy recientemente, con la aplicación de la informática y de la normalización documental, se llegó al proceso en el que pudimos acceder a estas colecciones. El proceso ha llevado un trabajo primero de conservación de la colección y después de puesta en valor. Y para ponerla en valor, lo que se ha estado haciendo es digitalizar las colecciones, ¿no? Aquí vemos una foto de Victorina Durán en una placa de vidrio que se digitalizó. La difusión, de la documentación a la difusión. Bueno, este es el catálogo de una exposición que tuvo lugar en 1997, en la que podemos ver algunas de las fotos del museo. Se reunió en varios museos y hicieron esta exposición. En ella podemos ver una fotografía de Lauren y otra de un pase de modelos del modisto se me ha ido, Pedro Rodríguez, gracias, de Pedro Rodríguez. Ven al fondo la silla de nuevo, esa que les comentaba. Estas fotos en el año 97 todavía no formaban parte de la colección, estaban en el museo, pero ni siquiera se les había dado todavía un número ni se habían inventariado. Gracias a esta digitalización se ha podido ya intervenir y hacer otro tipo de presentaciones. Podemos citar, por ejemplo, la que se hizo el Día Internacional de los Museos, utilizando los pares estereográficos. Se crearon una serie de anaglifos y el público, con unas gafas especiales, pudo acceder a la visión de esas fotografías. El presente y el futuro. Bueno, el museo sigue creciendo, no paramos de hacer ingresos y bueno, las fotografías no están dentro de las colecciones prioritarias para adquirir fotografía de autor. Estas forman parte de la colección Brohan e ingresaron con el resto del conjunto de esa colección. Pero sí que estamos ingresando una cantidad ingente de archivos de empresas, de archivos de diseñadores, de algunos fotógrafos también. Y esto sí que nos está creando ahora un problema de almacenamiento, un problema de inventariado, porque las cantidades son enormes, ¿no? Y no solo este tipo de archivos, sino que los nuevos ingresos están llevando a una multiplicación del número de fotografías en la colección que a veces pues son imposibles de controlar. Aquí algunos ejemplos de las últimas adquisiciones de los 3 últimos años. También las exposiciones, bueno, y las publicaciones, la que ha comentado antes Carolina de la exposición de Laura en la que se participó, pero el número de fotografías que se hacen con motivo de las exposiciones, bien por los montajes, bien por las restauraciones, las preparaciones, está haciendo aumentar la colección, no tanto la colección como la parte de archivo fotográfico, ¿no? Abajo tenemos otro fotocall también más reciente, en este caso con la ministra de Sanidad, durante la exposición SIDA-NODA que se realizó poco antes de
del encierro del COVID, o algunas exposiciones de Foto España, como la de Mindaugas Gabrenas, que vemos ahí. Y ya para finalizar, otro desafío es el que se nos presenta ahora con las redes sociales, ¿no? El número de imágenes que aparecen y que están asociadas al museo es ingente, ¿no? Esto yo creo que en un futuro los que vengan después de nosotros se van a encontrar con el mismo desafío que nos encontramos nosotros con aquellas fotografías de la parte de colección histórica que suman miles de fotografías, ¿no? Me he pasado. Bueno, muchas gracias por su atención.